Vamos a ver. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Megan? ¿Cómo estáis? Fenomenal. Muy bien. Día de prensa, ya tenéis ganas de que esta película llegue a los cines, evidentemente. Sí, tenemos ganas de ver también cómo la recibe, ¿no? El público. Claro. A ver qué tal. ¿Cómo fue, si mal no recuerdo, también estuvo en el Festival de Málaga, Ujú. ¿no? Sí. ¿Cómo fue este primer feedback en un festival tan importante como es Málaga? Yo creo que tuvimos muy buena respuesta, ¿no? Sí, Del público. la verdad es que sí. La gente le Sí, gustó. a la gente le gustó y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados. Sí. Se os nota, se os nota. A ver, bueno, de martes y por la mañana, contando con ese dato, pero sí, tenemos expectación. Pero ¿qué os atrajo? Sobre todo, es decir, yo quiero saber, creo que ya os lo habrán preguntado muchas veces, pero es mi deber hacerlo. Sobre el libro, es decir, si ya lo habíais leído antes, lo leíste recién o hasta ahora no lo habéis leído, y sobre todo de vuestros personajes, ¿no? Porque no son unos personajes al uso. Ujú. Yo creo que tienen una historia demasiado grande que contar y transmitir, ¿no? A los espectadores. Por eso mismo es interesante, ¿no? Sí, a mí Abarcarlos y al margen de, abordarlos. de todo lo que es la trama, incluso policial que tiene la película y incluso todo el misterio que tiene en la película, ¿no? Con un personaje que de repente llega y se baja de un tren, se tira de un tren y se compra una casa y tal, un tipo que tiene la vida ya casi todo este misterio, ¿no? Que despierta y todo eso, al margen de eso, a mí lo que más me impactó y me interesó de la historia cuando leí el guión fue el conflicto de un padre cuya persona tóxica de su vida es su propio hijo, ¿no? Entonces, cómo un padre puede romper o no romper o qué hacer cuando se ve en esa situación. Es algo que a mí la verdad es que me aterraría vivir una situación así porque creo que es de las más difíciles. O sea, creo que puedes cortar con cualquier persona de tu entorno, pero nunca vas a poder cortar el vínculo que tienes con tu hijo, incluso aunque quieras cortar con él. Entonces, me parecía como muy interesante. Claro, plantea unas dudas que tú cuando las piensas dices, espero que no me pase, Totalmente claro. cierto. ¿no? ¿Y qué haría yo si me pasara? Pues espero no tener que planteármelo nunca Es que tampoco. creo que se está Esa condenado. situación. O sea, que se está condenado. O sea, uno está condenado cuando le pasa eso. Porque es que siempre vas a tener ese vínculo. O sea, es imposible cortar ese vínculo. Imposible, incluso aunque lo cortes. Incluso aunque estés cortando con tu hijo adulto. Pero hay algo... O sea, eso es un duelo infinito. Pero por eso es interesante abordarlo como actores, porque al final esperas que como personas no nos suceda, pero si puedes abordar esos temas también y contarlos, pues son temas alejados a nuestras vidas. Y eso es lo que es interesante para nosotros precisamente. Claro, como dices, alejados a lo que sois vosotros, Claro. pero son temas de total Delicado. actualidad. Porque Sí. podemos Bueno, eso ver... es, claro, actualidad, y yo creo que eso siempre ha estado presente, Yo creo ¿no? que es También algo de toda la vida. Exacto. O sea, yo recuerdo cuando yo era, por ejemplo, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, en la época de la heroína, los padres que de repente tenían que convivir con un hijo heroinómano, fíjate, ni siquiera estoy diciendo una mala persona, estoy diciendo alguien que está enfermo con una circunstancialmente, con una con adicción unos problemas, y claro. que roba en casa y que no Mm. puede, ¿sabes? Y creo que es un conflicto de toda la vida y que es un conflicto muy duro. Y creo que también que es un conflicto en el que no se ha reflexionado mucho, porque claro, cuando tú ya tienes una relación con tu hijo adulto, es algo como que está un poco fuera de las historias que normalmente se cuentan. O sea, normalmente se cuenta, pues, yo qué sé, tu relación con... o sea, quiero decir, las edades de los personajes son las que son normalmente las historias y siempre se cuenta pues, la historia que tienes con tu hijo adolescente, la historia Sí, que siempre tienes, el lado bueno, ¿no? o De la las historia cosas siempre... o el lado, digamos, los conflictos que tiene la gente de una determinada edad, pero cuando tu hijo ya es adulto y tal, eso normalmente no se trata mucho y es algo complicado. Claro, supongo que nadie quiere contar, ¿no? Problemas de ese tipo. Es lo que digo, que siempre al final vas a ensalzar las cosas buenas, pero las cosas malas, ¿cómo las abordas? Claro, ¿cómo le haces frente a tener a un hijo, efectivamente, que no te llevas bien con él, que incluso puedes llegar a odiar, pero que al mismo tiempo eres responsable de él y que lo quieres? Claro. Claro, y que quieres lo mejor para él. Claro, pero ves que no puedes y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Es problema mío? ¿Es problema de él? Es un tema realmente interesante como para Por eso, aceptar hacer este exacto, guión también, claro. Por eso me gusta la película porque debates Claro. al final y comienzas a suponer casos Sí, de y ¿y si me pasa? Exacto. Y al que le ha pasado y cómo lo aborda. Sí.
Y también Duro. quiero preguntaros antes de hacer este experimento. Vosotros en algún momento de vuestras vidas, creo que todos hemos sentido la necesidad de desaparecer en algún instante. ¿Lo habéis tenido? ¿Muchos? Todo el mundo. Sí, Y, sí. y creo que De hecho, estamos en un momento, además, que es muy propicio para eso. O sea, ahora mismo con la inercia que hay, o sea, estamos metidos en una... todo el mundo está sí, en metido, una toda la bola, sociedad, en una vida en caótica, una de inercia desenfreno, súper sí. salvaje, productiva, de exposición, De social. estrés, de todo. Sí, que dices, Normal que pausa. ahora mismo todo el mundo quiera meterse en un agujero, pero al final es muy difícil. O sea, quiero decir que al final es un ideal. O sea, es muy, muy difícil Dar el salto, dar ese el de salto, cambiar de vida y decir, romper ya. con la inercia. Es muy complicado. O sea, creo que realmente requiere incluso De mucha valentía. de mucha valentía, y a mí me gusta pensar en la utopía de que a lo mejor un día la sociedad reacciona culturalmente y dice: "Oye, vamos a parar un momento, Sí, esta sí, esto movida, que nos estamos está locos, quitando ¿o la qué? vida a ¿Esto todos". qué es? ¿Qué manera de vivir es esta?". Sí. Yo creo que llegará un... Pues yo creo que nos damos cuenta, lo que pasa es que es lo que dices, estás Yo en creo que esa faltan un rueda par de de hámster generaciones. que Va a haber por un par de trabajo, por generaciones que todo, van a pegar un volantazo como pasó en los años 60, pues, como... pues Sí, sí, seguro, puede ser que seguro. ya llegue el momento de que digan, stop, esto no puede seguir Sí, así, total, la vivimos muy apresuradamente, no disfrutamos. demasiado, No sí. disfrutamos y además nos quedamos en la superficie de todo. No disfrutamos nada, de verdad. Bueno, chicos, vamos a pasar a esto. ¿Cómo se llama? Se llama la psicología del color. Entonces, yo voy a nombrar un color y vosotros, al mismo tiempo, a ser posible, os lo agradezco, tenéis que decir una palabra que os genera ese color o una emoción, cualquier cosa, ¿vale? Vale, Vamos a ir. Azul. 1, 2, 3. mar. Agua. Ujú. Seguimos. Amarillo. Eh, Alegría. Iba a decir flores. Pero Bueno, Verde. Paz. salud, iba a decir yo. Paz mental. Hombre, salud, para todo. ¿Cuál mental? Sigamos, espérate. Pero vamos a hacerlo a la vez. Claro. Es que es difícil. Venga, va. ¿Vale? Pero- Tú llevas la cuenta, ¿vale? Vale. Podéis pensar un poquito, claro, pero sí es mejor decirlo que Sí. primero salga. ¿Sabéis? Ajá. Primero. Rojo. Pasión. Uy, perdón, mira que hemos dicho la cuenta de 3. Calor, iba a decir. ¡Pasión! Calor. Venga, contamos a 3, venga, sí, No, sí. no, si ya os acaban los colores. Quedan dos. Podéis vale, contar, vale. vamos a ver cuántos ciertos. Vale, vale, Ay, vale. Dios. Naranja. 1, 2 y 3, comida. No, es que no me viene nada con el naranja, Ya, me viene a mí tampoco. azafrán, me venía. Comida, perfecto. Pero Ay, por está bien, Dios. perfecto. Voy a sumar más colores que aquí. Qué tengo estrés, guardado. ¿ves? Ya estoy estresada solo por tener que pensar tan rápido. Morado. 1, 2 y 3, vestido. También, moda, iba a decir. Sí. Rosa. 1, 2 y 3, piel. Amor. Y por último, blanco. 1, 2 y 3, Puro. limpieza. Oye, ninguno ha dicho la misma palabra, ¿os habéis dado cuenta? Sí, pero todos estaban bastante relacionados, ¿eh? sinónimos, ¿eh? Estaban muy relacionados. Sí. Es decir, ¿por qué me he planteado este juego? Y quiero decirlo. Porque ya Eso te tienes que traer una paleta, lo piensas un poco, una pizarrilla, Claro, y yo la entonces pizarra cada uno lo que hace, yo siempre porque puedo esto, sacar mi material, ¿no? para la próxima te quiero ver el experimento con la No, pizarrita. pero lo habéis hecho muy bien, porque yo lo que quería es escuchar vuestra reacción, Ya. ¿sabes? Pero lo hice por esto, porque como os comenté al principio, creo que es una película que tiene unos personajes que te hacen razonar, que te hacen pensar, Sí, que te hacen reflexionar. meterse, y es como, yo quiero estar en la cabeza de ese personaje de Hugo. ¿Por qué hace eso? Y en el ¿Qué tuyo, piensas ¿por qué con es los tan colores? buena? Claro. Porque, ¿sabes? De verdad, chicos, así que no os quito más tiempo. Muchas gracias. Espero que A hayáis ti, pasado siempre un bien. placer Muchas verte. gracias.